cuyas características son moco, sangre, tiene es una muestra semilíquida con abundante moco. Del examen microscópico encuentran leucocitos más de 100 por campo con un 95% de polimorfos nucleares. Además de eso, más de 100 hematíes por campo. A partir de allí, ¿cuál es la orientación que le darían al cultivo? Ha dañado el colon. Ha dañado el colon. ¿Qué te hace pensar que ha dañado el colon? Porque hay hematíes en la mano. Por los hematíes. Pero puede haber dañado cualquier otra zona del tracto digestivo. El intestino no es Un hemorroide que ha sangrado. Y entonces, la presencia de moco. ¿qué pasaría con la presencia de moco? La presencia de inflamación. Una reacción ante una reacción de las células exteriores. Gastroenteritis. Inflamación de células endoteliales. Hemos visto hasta el momento diferentes tipos de bacterias y hay algo que tendrían que haberse dado cuenta. No sé si les he mencionado, pero algo que tendrían que haberse dado cuenta. Hemos hablado de enteropatógenos, ¿cierto? Bien, ahora, estos enteropatógenos, y hablamos en su momento de factores de virulencia, hablamos en su momento de mecanismos de patogenicidad. Estos enteropatógenos tienen dos formas de hacer daño. Hay dos formas. Y esas dos formas les van a dar cierta característica a la muestra de heces. Recuerden que hay bacterias que provocan daño mediante la acción de toxinas, bacterias toxigénicas. Y hay otras que provocan daño por invasión. ¿Dónde está la diferencia? Si es que el daño es por toxina, las heces son líquidas en gran volumen, es característica de las bacterias toxigénicas. Vibrio cólera, Escherichia coli toxigénica, por ejemplo, son bacterias toxigénicas. Su característica es esa, muestras líquidas. Pero si la bacteria provoca un cuadro invasivo, esa invasión lleva a otra característica, que es justamente lo que se conoce como disentería, un cuadro disentérico, moco, sangre y pus. Eso es lo primero que evaluamos cuando llega una muestra. A partir de ahí el examen microscópico, que más nos va a ayudar. Pero lo primero que tenemos que observar es eso, porque desde allí yo ya puedo ir pensando cuál es la bacteria que podría encontrar. Como así, ya conocen ustedes que hay bacterias toxigénicas y hay bacterias invasivas. Si encuentro una muestra de esas con las características que les acabo de mencionar, ¿tendría razón en pensar, por ejemplo, en un vibrio cólera? No, porque el vibrio cólera es una bacteria toxigénica. Entonces tendré que pensar en las invasivas, ¿cierto? Y de las invasivas que hemos visto hasta ahora, tienen a Shigella, tienen Escherichia coli invasiva, por ejemplo. Ahí hay dos que provocan este cuadro. Ahora, Escherichia coli invasiva, Shigella, son bacilos gram negativos, ¿cierto? Por lo tanto, una coloración gram hasta allí no me aportaría mucho, porque voy a ver bacilos, y bacilos es lo que normalmente hay en las heces. Pero ahora vamos a ver una bacteria diferente, ¿sí? Que provoca un cuadro que se conoce como antibacteriosis. Esta es una enfermedad que usualmente animales, pero que se transmite al hombre a través de animales y sus secretas. Por eso se considera como una zoonosis. Se transmite generalmente a partir de alimentos mal cocidos.
Y los reservorios son los animales que conviven con nosotros, frecuentemente los de granja, aves principalmente, pero no debemos descartar que también pueda estar en nuestras mascotas, pero principalmente aves, ¿sí? Nosotros en el Perú somos grandes comedores de pollo. Ahora, esta campilobacteriosis es producida por esta bacteria. Y yo les diría, ojo, no sé si hay mucho, pero ven a la bacteria. Solo la rica. Ahí está el puntero. Les pregunto, ¿ven a la bacteria? No. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a ver en el microscopio. Eso es lo que vamos a ver en el microscopio. Es difícil visualizarla por una razón. Microscopio. ¿Cuánto es el poder de resolución de un microscopio que utilizamos nosotros, por ejemplo? 100 es el aumento. Poder de resolución. 1000x. Aumentos. ¿Ustedes son expertos en microscopio? El microscopio es su mano derecha. Deben conocerlo a la perfección. ¿Qué es el poder de resolución? La calidad de imagen. Calidad de imagen. Calidad de reflexión de la luz. Instrumentación y equipos. Molecular, ya está yendo el microscopio electrónico. Cuando siempre molecularizada se puede ver más en campilobacterias. El enfoque. A ver, si yo, ojo, imaginen esto, ellos dos, los ponemos cerca, hombro con hombro, ¿de acuerdo? Y yo me voy a donde están los autos, desde allí de lejos, probablemente no pueda distinguir a uno de otro, veo únicamente una figura. Pero si yo desde allá pudiera distinguir que hay dos figuras bien definidas, esa es mi capacidad de resolución. La capacidad que tiene el microscopio de poder diferenciar esas dos estructuras. En un microscopio óptico común es una micra. Menos de una micra ya es difícil, complicado. Capacidad de resolución del microscopio es una micra. Esta bacteria tiene un diámetro de 0.5 micras. Se dan cuenta de lo difícil que es visualizarla y más aún, no tiñe bien con los colorantes habituales. Si utilizan un gramo, no va a teñir bien, tiñe débilmente. Entonces imagínense lo complicado que puede ser visualizar esta en una muestra de heces. Por eso les digo, así lo van a ver. Ahora, si se acercan mucho, sí van a poder ver la estructura. Es una estructura espirilar, es un espirilo. Más que curvo, es un espirilo. Son bacilos gram negativos curvos. Otra característica importante. Primero, necesitan CO2 para crecer. Necesitan CO2 para poder desarrollar y medios enriquecidos. Agar sangre, medios enriquecidos. Complicado su crecimiento. ¿Por qué? ¿A partir de qué muestra lo vamos a intentar aislar? Heces. Correcto. Y van a sembrarlo en un agar sangre, donde allí crece de todo, y en las heces tenemos cantidades de bacterias. Difícil, ¿cierto? Difícil poder visualizarnos ahí en colonias. No las van a encontrar. Entonces, tenemos que recurrir a ciertos artificios. Por ejemplo, agregarle antibióticos al agar sangre. Es una opción. Pero antibióticos que inhiban a otras bacterias y dejen crecer solamente a Campylobacter. Ahí están lo que se conoce como suplementos antibióticos. Tienen Buxler, tienen Blaser, tienen Skirrow, que es el más utilizado. Son suplementos que se le agregan al medio de cultivo
para inhibir a otras bacterias. Necesitan CO2 para poder crecer. Ahora, diámetro, miren, en promedio 0,5 entre 0,3 y 0,6 micra de diámetro. Difícil observarlas. Otra característica, estas bacterias a las 24 o 48 horas ya tenemos colonias visibles, pero si lo dejamos más tiempo empiezan a tomar una forma cocoide, de lo que son curvos o espirilados, mejor dicho, empiezan a tomar una forma cocoide, y cuando adoptan esa forma cocoide ya no son viables, ya no nos sirven, ya no van a crecer más tampoco si lo queremos resembrar. Cuando adoptan esas formas cocoides, esféricas o cocoides, son también no fermentadores. Otra característica interesante, CO2 necesitan, ya lo mencionamos. Otra característica interesante, tenemos especies que son termófilas y especies que no lo son. Las que generalmente provocan estos cuadros enteroinvasivos son termófilas. Otra característica interesante, 42 grados, desarrollan muy bien, los demás son inhibidos. Ya. Otra característica que nos va a permitir aislarlo. Ya tenemos uno que puede ser antibióticos, dos que pueden ser la temperatura y otra su diámetro, ¿cierto? Características que me van a permitir aislarlo. ¿Cómo? Veamos primero. Tenemos especies termófilas. Dentro de estas termófilas, 42 grados centígrados, Yeyuni es la principal causa de diarrea en el hombre. La principal causa de diarrea es en el hombre. Coli también, pero coli se ha encontrado más en cerdos. De ahí el nombre de coli. Generalmente Campylobacter jejuni. Hay otras que pueden provocar septicemias. Hay otras no termófilas, Campylobacter fetus, por ejemplo, que pueden provocar septicemias. Fetus, ¿por qué? Porque provoca abortos. ¿Pero dónde? En las vacas. Usualmente en ganado vacuno. Pero cuando infecta al hombre puede provocar septicemias. ¿Sí? Entonces, especies termófilas, especies no termófilas. Les decía que es una bacteria invasiva, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Causa de disperia, claro, es la causa, pero solamente eso significa que es invasiva. Invade las células, ¿de acuerdo? Y por eso que provoca el cuadro. La vez pasada explicábamos con Chiela, ¿cierto? La bacteria ingresa a la célula, provoca un cuadro inflamatorio, ese cuadro inflamatorio hace que lleguen leucocitos, sangrado, se desprende el moco, característica de la disentería. Lo mismo va a suceder con Campylobacter, lo mismo prácticamente. Ahora, Campylobacter tiene una forma espirilar, lo que la hace más fácil para que pueda atravesar el moco. ¿Se acuerdan ustedes que el caso del vidrio, por ejemplo, tenía una mucinasa que licuaba el moco? Ya, Campylobacter lo que tiene es su forma. Empieza a penetrar el moco con facilidad. Llega a la célula, la invade y provoca el cuadro inflamatorio. Es su característica. Son sus factores de virulencia. Ahora, se postula también que hay una toxina. ¿Por qué? Porque el cuadro inicial de Campylobacter es un cuadro diarreico líquido, el cuadro inicial, diarrea líquida, pero luego rápidamente cambia a lo característico, moco, sangre y pus, característico. Entonces, por eso que además de la invasividad, se postula que haya una enterotoxina. Esos son sus factores de virulencia. Ahora, miren la dosis efectiva. Quizá la 3. Bastante baja, ¿cierto? Bastante baja. Y si ustedes ya se han dado cuenta, las bacterias invasivas necesitan cantidades pobres para poder provocar el cuadro. En cambio, las toxigénicas necesitan un número bastante grande. Vidrio, 1 millón, por ejemplo.
Diferencia importante. Diferencia importante. Ahora, ¿cómo se adquiere? Ya lo dijimos, excrementos de los animales. Porque ellos son portadores. Frecuentemente aves. ¿Tienen hoy día práctica de Campylobacter? ¿Ya tuvieron? Sí. ¿Y ventilaron Campylobacter? Sí. A partir de peces de pollo. ¿No? Ahora, investigación quieren hacer, perfecto. Busquen Campylobacter en sus mascotas. Van a encontrar, sobre todo las mascotas de zonas o casas que tienen también aves, ¿cierto? Porque las aves defecan en el suelo y las mascotas están rondando. Entonces también pueden ser portadoras. A partir de allí, ahora, ojo, una tesis muy interesante que hizo una compañera de ustedes en algún momento, buscó Campylobacter en cadáveres de pollo. Cuando digo cadáveres, es un pollo muerto, ¿cierto? ¿Cómo así? Los pollos llegan al mercado. ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué el pollo llega al mercado y lo tienen que matar en el mercado, a menos que venga congelado? Los pollos son sacrificados en el puesto de venta, ¿cierto? ¿No? Porque si no, tienen que venir congelados. ¿Por qué? Por su cuerpo ya tiene bastantes bacterias que pueden ingresar, ¿no? La temperatura corporal hace que pueda aislarse de bacterias. Entonces, al matarlo va a bajar la temperatura corporal y va a haber aumentar el crecimiento de bacterias en algunos casos. Por tener carne de vaca. Carne de vaca. El pollo, cuando se estresa, tiene una característica. Las células de sus intestinos se hacen permeables y las bacterias que están en las heces pasan a la carne, en otras palabras, por decirlo así. Por eso que el pollo, cuando viene viajando, ya viene un poco estresado, hay que matarlo ahí en el lugar, si no, la carne viene contaminada. Ahora, su compañera aisló Campylobacter a partir de esos pollos que mataban en el mercado, ¿cierto? Que estaban listos para la venta. A partir de allí empezó a muestrear y aisló Campylobacter. Porque el pollo que está en el mercado y que va a morir también se estresa, ¿o no? Para un pollo caso es agradable ver que está colgado ahí. No, se estresa. Entonces empiezan a pasar bacterias a la carne. Fuente de campylobacteriosis. Fuente de campylobacteriosis. Y es un cuadro, miren, rápido. Es un cuadro, miren que tiene cohesión. Es corto. Es corto, 2 a 4 días. Los cuadros invasivos son así. Bien. Ahora, queremos aislar Campylobacter. Ya vimos que hay un problema, ¿cierto? Podemos usar un medio de transporte, pero a lo mejor son heces frescas, por lo que les voy a comentar primero. Medio de transporte tenemos el Caribler, que va muy bien, o el Campitío, que es el Campitío. El Campitío es el tiolicolato, ¿lo conocen? No, es un caldo tiolicolato. Es un caldo que tiene un sistema reductor para bajar la tensión de oxígeno. ¿Sí? Y le agregan antibióticos. El suplemento de esquirro, por ejemplo, se le agrega. Ese es el Campitío. Se coloca la muestra de heces allí y permite mantener viable a Campylobacter. Bueno, me funciona muy bien un Caribler, pero mejor si tienen la muestra de heces fresca. ¿Por qué? Porque necesitamos, por un lado, la coloración grande. Necesitamos la coloración grande. ¿Cómo lo vamos a observar? Veamos un momento. Y lo otro, cultivarlo. Para cultivarlo, ya les dije, necesitamos un medio con suplemento antibiótico. ¿Sí? No tengo. Es muy caro. ¿Qué más puedo usar? La temperatura, una estufa a 42 grados, ¿cierto? No tengo, pues tengo una sola. No tengo más. Tengo una sola estufa y está a 37. Porque tengo que cultivar a otras bacterias. Y ya no tengo plata. Su diámetro, ¿qué vas a hacer con el diámetro?
para filtrarlo. ¿Cómo así lo filtraríamos? Claro, con papel filtro. Interesante. ¿Qué marca? Un filtro bacteriológico. Pero un filtro bacteriológico de 0.5 micras, no cualquier filtro. ¿Sí? Un filtro bacteriológico es como un colador, ¿cierto? Si a ustedes que cocinan hacen sus tallarines, está el tallarín en la olla y luego tienen que eliminar el agua. ¿Qué hacen? Colocan un colador. Y el colador tiene que ser un diámetro menor que el tallarín, si no el tallarín se iría. En este caso es más o menos lo mismo. Entonces utilizamos un filtro bacteriológico, tomamos la muestra de heces, la suspendemos en suero fisiológico, luego colocamos un filtro bacteriológico, son estériles, sobre la placa de agar sangre y vamos a depositar 200 microlitros de esa suspensión, donde se presume que está Campylobacter. ¿Dónde se presume que está Campylobacter? ¿Dónde se presume que está Campylobacter? Colocamos el filtro bacteriológico y vamos a depositar 200 microlitros. ¿Bien? Dejamos aproximadamente entre 20 minutos y media hora para que filtre. Luego, con mucho cuidado, retiramos el papel de filtro. Campylobacter ya pasó, ahora sí estriamos y lo podemos llevar a 37 grados, 42. Basta con 37. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitaría 42 acá? Porque está filtrado. Porque está puro, no porque está filtrado, porque está puro, porque lo único que va a pasar por ahí es Campylobacter, los otros no pasan. Entonces ya no necesito llevarlo a 42 ni tampoco los antibióticos. Pero ahora necesito darle el CO2. Una cámara de anaerobiosis. Anaerobiosis no es CO2, cuidado ahí. CO2 es tu velita, anaerobiosis es otra cosa. Bien, sí, pero Campylobacter es más exigente que la velita y puede no crecerles bien. Necesitamos generar ese CO2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, sencillo. Su placa de agar sangre, ¿sí? La dividimos y una tercera parte de la placa va a servir para sembrar una bacteria, una enterobacteria, una bacteria que crezca rápido, Klebsiella posicional. Y el resto hago el procedimiento y luego tengo que sellarla. ¿Qué va a pasar? Klebsiella crece, consume el oxígeno, baja la tensión y crece muy bien Campylobacter. Ese es el método de Rento-Serpa, crece muy bien Campylobacter. Entonces hacemos ese filtrado y lo llevamos a incubar y luego vamos a ver las colonias características de Campylobacter. Características, colonias pequeñas. Ahora, el sembrado, no sé si lo hicieron así. Campylobacter tiene una característica, es muy móvil, muy móvil. ¿Bien? Si yo tomo una bacteria que es muy móvil y tengo dos colonias cercas, una de otra, ¿qué va a suceder? Se unen. Esa característica me va a servir para diferenciar a Campylobacter. Y voy a hacer lo que se conoce como una siembra en esterilla. ¿Se imaginan unas esteras? Ese tipo de siembra. No necesito acá tenerlo aislado totalmente, sino lo que quiero demostrar es tener las colonias lo suficientemente cerca para que crezcan como una línea. Crecen como una línea y puedo identificar más fácilmente a Campylobacter. Es oxidasa positivo, catalasa positivo. La forma me ayuda entonces a identificar a Campylobacter. Ahora, la coloración que les decíamos en un momento, difícil verla por el tamaño, ¿cierto? Entonces también vamos a emplear ciertos artificios para poder observarla. ¿Qué necesitamos? Que se note. Y para que se note voy a utilizar por ejemplo mercurio cromo, lo coloco sobre la lámina con el extendido. El mercurio cromo es un metal, va a precipitar sobre la bacteria, va a ampliar su superficie y luego de eso le agrego cristal violeta. Entonces voy a ver a la bacteria. Particularmente no me gusta. ¿Por qué? Se ve todo de un solo color y lo otro que deforma el Campylobacter. ¿Sí? Esa es la coloración de Bagot. Particularmente no me gusta.
No me gustan los vagos. La otra opción, gran interrumpido. En la coloración gran, ustedes saben que colocan cristal violeta, lugol, decolora y safranina, ¿cierto? Ya, cristal violeta y lugol, ahí terminó. Gran interrumpido. Pero es similar a lo que les acabo de decir, el vagón. Prácticamente similar. Lo ven todo en un solo color. Prefiero utilizar la coloración gran. Profesor, pero me acaba de decir que no se ve bien. Claro, no se ve bien. Pero en la última parte, en lugar de ponerle safranina, coloquen ustedes fucina fenicada. La fucina fenicada tiende a precipitar más y ampliar la superficie, es más tosca y me permite visualizar muy bien a Campylobacter. Esa fucina que utilizan para el cianisa, para el BK, ¿cierto? Esa fucina. La última parte, en lugar de safranina, se utiliza fucina fenicada y se ven muy bien los bacilopuros. Prefiero eso. Entonces, puedo visualizarlos y tengo que hacer mi cultivo. He visto que algunos laboratorios se basan solamente en la identificación de Campylobacter en la coloración gran. Error. La coloración gran no es 100% sensible. O sea, puedo no verlo en la coloración gran y crecer en el cultivo. Así que hay que tener cuidado. De todas maneras hay que hacer el cultivo. Ahora, hasta ahí se es Campylobacter, pero para saber si es fetus o es yeyuni, ya eso sí es mucho más complicado. Eso es mucho más complicado. Aquí tienen ustedes los medios, Walter Blas, el izquierdo que les decía. La identificación, ahí está el método. Hay pruebas, es oxidasa y catalasa positiva, definitivamente con eso ya sé que es Campylobacter. La temperatura de crecimiento me ayuda a diferenciar entre los termófilos y los no termófilos, ¿sí? Me ayuda. Pero, de todas maneras, las pruebas para poder identificar son más complicadas. Y más aún, esta bacteria es un no fermentador, entonces no puedo utilizar azúcares. Se hace más complicada la identificación. Unas pruebas que se pueden emplear, pero aún así ya ayudamos bastante con identificar que es un Campylobacter. Ahora, ¿por qué ayudo bastante a identificar que es un Campylobacter? Por el tratamiento. Son bacilogramos negativos, puros, estililados, como queramos llamarle, y usualmente a estas gastroenterocolitis invasivas las tratan con amoxicilinas, cefalosporinas, ¿cierto? Eso le hace cogida a Campylobacter. O sea, no se puede tratar una Shigella o una E. coli invasiva similar a un Campylobacter, porque Campylobacter es sensible a los macrólidos. Se debe tratar con eritromicina o claritromicina. Muy diferente el tratamiento. Entonces, si ayudamos al médico con esas observaciones, va a modificar rápidamente el tratamiento y va a ser efectivo. Ahora, también estamos frente a una bacteria que es autolimitante, por si acaso, es decir, se va a curar sola. Sí, pero ¿qué niño va a aguantar el cuadro? No me moleste. Entonces, el tratamiento es con macrólidos. En casos más invasivos y que provocan septicemias, quinolonas. Y cuando son alérgicos a los macrólidos, tetracyclinas. Pero el tetracyclina en un niño es complicado, la quinolona también. No se le da a niños ni tetras ni quinolonas. Ese es el cuadro de Campylobacter. ¿Hay vacunas? Sí, pero no se usan en humanos. Esto es más que nada para animales. No se usan, es muy complicada estas vacunas. Miren, este es familia de Campylobacter. Más aún, antes se llamaba Campylobacter. Campylobacter pylori, ¿cierto? Luego cambió, miren cómo ha ido evolucionando su nombre y terminó con el Helicobacter pylori. Ahora, no es la única especie de Helicobacter, hay otras por si acaso. ¿Dónde está lo interesante de este Helicobacter? El diagnóstico de Helicobacter, tienen una idea de Helicobacter, ¿cierto?
y lo han escuchado seguramente, asociado con cáncer de estómago, asociado con cáncer de estómago. El diagnóstico, lamentablemente, no es microbiológico. El gol estándar no es microbiológico. El gol estándar es por anatomía patológica. ¿Por qué? Por lo difícil que es el cultivo. Entonces el gol estándar es por anatomía patológica. Entonces, tienen ustedes una gastritis, van al médico, al gastroenterólogo, le sugiere una endoscopía, al hacer una endoscopía ve el tejido erosionado y toma una muestra por endoscopía para la biopsia y le envían a anatomía patológica. Y anatomía patológica reporta presencia de Helicobacter, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, esos son sus reportes. Y el médico les indica a ustedes que tienen que hacer también un tratamiento que es complicadísimo, muy complicado, ¿sí? Más aún mucho lo abandonan, es tóxico. Y algunos lo abandonan o algunos no se tratan. Y después de un tiempo, no hay molestias, pasó, extrañado, háganme otra biopsia y ya no encuentran. ¿Qué pasó? Desapareció, se murió. Y el Helicobacter lo hizo bueno. Helicobacter pylori asociado con cáncer del estómago, pero hay otras especies de Helicobacter. Hay otras especies de Helicobacter que pueden tener una colonización transitoria, es decir, nos contaminamos, pero luego va a ser eliminado, y es ahí donde ocurren esos errores. Por eso debería hacerse un cultivo, no solamente el gol estándar. En todo caso, ahora que hay PCR, se hace una identificación mediante PCR. ¿Bien? Pero lamentablemente el gol estándar sigue siendo la anatomía patológica. Importante, hay varias especies de Helicobacter. Solo el Helicobacter pylori está asociado con carcinoma gástrico. Solo el Helicobacter pylori. Ahora, las mismas caracterísicas que Campylobacter. Las mismas características. Es una bacteria microaerófila. Este necesita un poco más de nitrógeno, pero microaerófila. Es un bacilo estirilado. ¿Sí? La misma característica, el cultivo viejo se hace cocoide. O sea, si nos damos cuenta, tiene prácticamente las mismas características de Campylobacter. Por ese motivo que antes era Campylobacter pylori. Luego pasamos a ser Helicobacter pylori. ¿Sí? Pero las mismas características. Algo importante. Primero, ¿cómo nos contagiamos de Helicobacter? Hasta ahora no hay un consenso en cómo es el contagio. Se presume que puede ser una contaminación fecal oral, se presume, ¿bien? Se presume que puede ser por el beso entre secreciones, se presume, porque el lugar donde habita el Helicobacter es estómago. Entonces, en algún momento todos podemos habernos contagiado de Helicobacter. En algunos casos evoluciona hasta un cáncer gástrico, en otros casos evoluciona únicamente hacia una gastritis. En otros casos no hay consecuencias. ¿De qué depende? ¿El sistema? Inmunológico. El sistema inmunológico juega un papel muy importante. Pero además la genética. La genética también es muy importante. Recuerden ustedes que nosotros somos eso. Genes más medio ambiente. ¿Llevamos otra genética todavía? Sí, somos genes más medio ambiente, ¿cierto? Genética más epigenética, ¿cierto? Y los genes se van a expresar en función del medio ambiente, si no, no se expresan los genes. Entonces, si no hay un ambiente propicio, los genes no se van a activar. ¿Quién da ese ambiente propicio? La inflamación provocada por el Helicobacter. Si no es el gen, por más que esté el Helicobacter, irá hacia una gastritis y ahí termina el asunto. Entonces, tiene mucho que ver el tema genes. Ahora,
¿Cómo llega el Helicobacter? Porque, ojo, estamos hablando del estómago. Y el estómago, característica, ácidos, ¿cierto? Ácidos que van a matar a una bacteria. Y al Helicobacter también lo matan. Y entonces, ¿cómo sobrevive? ¿Qué características tiene para poder llegar a la zona y causar daño? A ver, ¿qué tenemos en el tracto digestivo? Imaginemos esto. Boca, va a ingresar el alimento, atraviesa el esófago y llega al estómago, ¿cierto? Características del estómago: células parietales, moco, ácidos. Ojo, no es que el ácido esté totalmente en contacto con las células parietales, no tuviéramos un hueco en el estómago, ¿cierto? Entonces, hay esa separación. Y Helicobacter, cuando cae, va a caer en el ácido y debería morir, pero es ácido. Si no quiero morir en el ácido, ¿qué hago? Tengo que neutralizar ese pH, y para neutralizarlo tiene una enzima que se llama ureasa. La ureasa actúa sobre la urea y produce amonio, un pH muy alcalino, neutraliza. Ojo, que aún así es dañado el Helicobacter, es dañado. Sí, pues, porque si tú te metes al fuego, por más que después te eches agua, ya te quemaste un poquito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tiene un sistema de regeneración. Tiene un sistema de regeneración. Entonces, el pH lo neutraliza gracias a la ureasa, pero ahora tiene que viajar rápido hacia la célula parietal, porque si no, igual va a morir. ¿Sí? Para viajar rápido tiene, uno, la movilidad por su flagelo polar, una gran movilidad, va a encontrarse con el moco estomacal, y para eso tiene una mucinasa que licúa el moco. Adicional a eso, la forma que le permite ingresar rápidamente, cruzar el moco y llegar a la célula parietal. Una vez que llega a la célula parietal, no le invade, característica del Helicobacter, no las invade, sino, a ver, ustedes han hecho histología, dos células no están pegadas, están lo suficientemente cerca, pero no puede nada entrar por ahí, ¿cierto? ¿Sí? Ya. El Helicobacter tiene la característica de poder penetrar esa zona, y es ahí donde se aloja. Y a partir de ahí empieza a producir una toxina vaporizante. Adicionada de eso, una proteína, la proteína Ka. ¿Qué cosa hace esta toxina? Vaporizante. Hace ingresar agua, la célula se hincha y revienta. Se rompe. Lesión. Se rompe 1, 2, 3, 4 células, quedan espacios. Proceso inflamatorio. Gastritis erosiva, gastritis crónica. Luego pasa eso a ser una metaplasia y luego a un cáncer. Ese es el camino. Y ahí tienen ustedes los factores de virulencia. Importante, la toxina vaporizante, esa representa lo que hace el Helicobacter para poder llegar a las células. Y a partir de ahí provoca lo que ya hemos visto, ¿cierto? Ahora, no le mencioné con Helicobacter, con Campylobacter. Helicobacter, ambos pueden provocar trastornos neurológicos, ambos, por una característica que tienen. Si ustedes recuerdan, hace algunos años hubo, entre comillas, una epidemia, por decirlo así, porque eso no se le puede llamar epidemia, de un problema que ocurría en todo un grupo de pacientes. Era un problema neurológico, donde había una parálisis facial. ¿Lo recuerdan? No. ¿Cómo no lo van a recordar? ¿Cómo no lo van a recordar?
se buscaba cuál era la causa de este cuadro. Pero los medios de comunicación hablaban del gran número de estos cuadros, pero nadie mencionaba que estos pacientes, previo a tener ese cuadro, habían tenido una campilobacteriosis, habían tenido un cuadro digestivo por campilobacter. Lo que sucede es que campilobacter tiene estructuras que semejan a células nerviosas. Entonces el sistema inmune quiere atacar a campilobacter y se equivoca y ataca a estas células nerviosas, provocando un cuadro. No, no es mimetismo. Reacción cruzada se podría decir, es una reacción cruzada. ¿Bien? Y al atacar el sistema nervioso nos provoca esos cuadros a nosotros. Lo hace campilobacter y lo hace también helicobacter. Ojo, que además de eso, miren ustedes, todas estas son manifestaciones que tienen que ver con el sistema inmune. Todas tienen que ver con el sistema inmune. Tiene que ver con el sistema inmune, porque lo que hace es tanto campilobacter como helicobacter es justamente provocar ese cuadro. Se asemejan tanto a los componentes del sistema inmune que el sistema inmunológico los ataca, el sistema nervioso, el sistema inmunológico los ataca. Entonces, sucede así. La infección va a provocar primero una gastritis crónica superficial y a partir de allí puede llevar a una enfermedad ulcerosa, úlceras, gastritis crónica, una enfermedad gástrica linfoproliferativa o en su defecto un adenocarcinoma. Pero recuerden ustedes, tiene mucho que ver la genética. ¿Sí? Tiene mucho que ver la genética, por eso que no todos hacen un cáncer. Hay personas que tienen helicobacter, van a morir de otra cosa, pero no se enteraron que tienen helicobacter. Se utilizan a tratarse su gastritis, su úlcera. El diagnóstico, acá sí, algo más complicado. Y tenemos dos formas de hacer el diagnóstico: directo e indirecto. ¿Sí? Uno, primero, empleando métodos agresivos. ¿Cuáles son métodos agresivos? Invasión. Y eso es por una endoscopía. Entre el endoscopio tiene que tomar la muestra, ese es un método agresivo. Con esa muestra puedo hacer el cultivo, lo puedo enviar para patología o puedo hacer PCR. ¿Bien? Es una forma de hacer el diagnóstico, pero mediante una forma agresiva. El cultivo que lo vamos a hacer luego, la histología que ya les comenté, que sigue siendo el gold estándar. Pero ahora tenemos varias técnicas moleculares que nos ayudan mucho y son rápidas, son bastante rápidas. El cultivo es complicado. Acá dice 3 a 7 días promedio, yo les diría 10 días. Realmente les diría 10 días de incubación. Ahora, 10 días de incubación, hay que tener en cuenta que ese agar sangre se va a deshidratar. Ustedes lo han visto seguramente cuando dejan sus placas tiempo, ¿sí? Se deshidrata, entonces ya no nos sirve, por eso es complicado. Tenemos que darle humedad, temperatura, CO2 y una concentración algo elevada de nitrógeno. Es la única forma en que va a crecer, pero son 10 días. Esa complicación de hacer el cultivo es lo que hasta ahora hace que se siga prefiriendo a la anatomía patológica como gold estándar. Ahora, correcto, se va a demorar mi cultivo. Característica de Helicobacter, un fuerte productor de ureasa, ¿no es cierto? Listo. ¿Se acuerdan ustedes sus medios para urea? Calo-urea. ¿Se acuerdan o no? ¿Han preparado? Calo-urea. ¿Cuál calo prepararon? ¿No han preparado? ¿No han hecho para urea? ¿No han hecho la ureasa? Porque dicen sí,
Vimos la prueba de la uriasa, ¿cierto? Ya. El Helicobacter es un fuerte productor de uriasa. Ah, pero tendría que hacer el cultivo. No. Si está el Helicobacter en el tejido, tomo mi medio para uriasa y una porción del tejido la coloco en el medio. La llevo a incubar y a la media hora, si es que es un fuerte productor de uriasa, cambia de color. Uriasa positivo, es fuertemente uriasa positivo. Es la prueba de uriasa, es una prueba rápida con el tejido. Yo les expliqué la vez pasada que había dos tipos de medio para la uriasa. Les expliqué. Claro, les mencioné el caldo uria de Stewart y la uria de Christensen. Les dije cuál utilizaría. Pero es otra prueba que pueden hacer. ¿Sí? Una prueba rápida con el tejido. Y bueno, hacer las técnicas moleculares. ¿Sí? Ahora hay pruebas rápidas, pues inmunocromatografía de flujo lateral, que permite detectar mediante saliva o mediante el antígeno en heces. Se puede, pero no son tan efectivas, ¿no? Y tenemos métodos no agresivos. Dentro de los no agresivos, es decir, no van a hacer endoscopía, nuevamente, es fuertemente uriasa positivo, ¿cierto? Sí, es fuertemente uriasa positivo. ¿Qué se hace? A ver, imagínense ustedes, si tengo un Helicobacter fuertemente uriasa positivo, voy a tomar, me van a dar de tomar urea. Pero no cualquier urea, una urea que está marcada con carbono 14. Dentro de la fórmula urea, carbono, urea marcada con carbono 14. ¿Qué va a suceder? Si es que tengo la bacteria fuertemente uriasa positivo, va a descomponer esa urea, ¿cierto? Y va a producir gases. Pero esos gases van a tener CO2. Y ese CO2 va a tener el C marcado, carbono marcado, carbono 14. Entonces, luego de eso, yo agarro un globo y empiezo a soplar, lleno el globo, y ese globo lo llevo a un contador Geiger que cuenta carbono 14, carbono radiactivo, y detecta si es que está en ese gas, en ese viento, hay ese carbono marcado. Si está, se ha descompuesto esa urea, por lo tanto está Helicobacter. Es un método indirecto, no agresivo. Esa es la famosa prueba del aliento. Confiable realmente, confiable. Hay serología, pero no se las recomiendo. Recuerden que Helicobacter es un gran manipulador del sistema inmune y la respuesta inmunológica no es adecuada. No ha dado buenos resultados en las pruebas serológicas, ni en G ni en. Una vez que reciben ustedes la muestra, la colocan en un suelo fisiológico y así la pueden llevar al laboratorio. Luego de eso, medio de cultivo es una sangre, ¿no? Pues se utiliza sangre humana, inclusive para Helicobacter no hay problema. De caballo es mejor, realmente para Helicobacter es mejor de caballo. Hay que darle la temperatura y el tiempo necesario para que pueda desarrollar. Esta es una coloración, pero esta es una coloración de Bauguin. No me gusta, fea. ¿No? Y el crecimiento. Bueno, ahí estamos su cabeza. Sabemos que es uriasa positivo, catalasa y oxidasa positivo. El tratamiento muy complicado para el Helicobacter. Bastante complicado. Es una mezcla que sale del mutuo con inhibidores de protones y usualmente se utilizan o macrólidos o tetraciclinas. Y eso es muy pesado. Los pacientes muchas veces abandonan porque les cae tan mal que se sienten mejor con su Helicobacter. Y eso, que a veces el tratamiento son 10 días aproximadamente. Y hay que repetirlo. Bueno, tenemos entonces dos bacterias complicadas, Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori. Una por el cuadro que provocan y el otro es por las secuelas que puede dejar un cáncer, ¿no? Y ambas relacionadas con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Han escuchado? Guillain-Barré. Es lo que les comentaba hace un momento.
hubo hace, después de pandemia, me parece que fue, ¿cierto? Que empezaron a ver muchos cuadros de Guillain-Barré y lo asociaban al sistema inmune, depresión por la pandemia. Pero lo que no decían es que estos pacientes tenían su cuadro de gastroenterocolitis. Ese es nuestro helicobacter, nuestro campylobacter. Preguntas.